Ok, fallo cardíaco. La patofisiología a grosso modo, ¿verdad? La manifestación de hipertrofia del ventrículo, que es ese engrosamiento de las paredes del ventrículo, realmente viene como una forma evolutiva de el corazón poder ser más eficiente. ¿Por qué? Al principio, cuando el corazón comienza a trabajar, por ejemplo, encontrar una resistencia más alta como hipertensión, desarrolla un thickening o un engrosamiento que es concéntrico. Eso significa que los sarcómeros se van poniendo de forma paralela, uno detrás del otro. Eso hace que el corazón se vuelva agrandado, pero pues, yo le digo así en buen español, gordito, ¿verdad? Thicken. Entonces, ese es el que desarrolla, o ese es el tipo de paciente que desarrolla fallo cardíaco diastólico. El ventrículo está tan stiff, o sea, está tan thickened, tan gordito que se vuelve difícil de relajarse o de abrirse. Y estos pacientes son los que suelen padecer de HFpEF o heart failure con preserved ejection fraction. Versus una dilatación excéntrica son sarcómeros que se van uniendo uno detrás del otro, como una serie, ¿verdad? Como cuando vemos una serie en Netflix, que viene obviamente el episodio uno, 2, 3. Pues en serie significa que se van poniendo uno, dos, tres, y eso hace que la cavidad sea más bien dilatada. El thickening no ocurre tanto, sino la cavidad, como se va poniendo uno detrás del otro, no al ladito, pues la cavidad se va dilatando. Y así es como se ve morfológicamente la cavidad de un paciente con fallo cardíaco con Reduced Ejection Fraction o HFrEF, ¿ok? ¿Y por qué es una adaptación? Porque si vemos aquí, el corazón, ¿verdad? Las paredes, a medida que aumenta el wall thickening, si esto aumenta, que es el denominador, el wall stress o la cantidad de, ¿verdad? De energía que tiene que gastar el ventrículo para en cada latido bombear sangre, pues el wall stress se reduce. Al igual que si aumentamos el radio, que está arriba en el numerador, pues ¿verdad? También, igual, perdóname, y si disminuimos el radio, pues entonces el wall stress baja. Así que lo que todo comienza como una adaptación fisiológica a gastar menos energía, ¿ok? Entonces, de nuevo, wall thickening aumenta un montón, denominador que está bajo aumenta, wall stress, este, al revés, disminuye y pues el chamber, el radio, pues también, ¿ok? Eventualmente, obviamente, cuando el corazón se comienza a dilatar tanto, esto deja de ser útil y ya ahí vienen otros criterios, como la ley de Starling, por ejemplo, que una dilatación tan grande deja de ser funcional y ya no deja de ser un mecanismo de adaptación pues ya no está funcionando. Así que de lo que empieza siendo algo evolutivo para ayudar al corazón, termina siendo algo detrimental. La hemodinámica normal del corazón, ¿verdad? Y el cardiac output depende de dos factores bien importantes. Primero, el heart rate o la frecuencia cardíaca, que son cuántos latidos hay por minuto. Y por otro lado, el stroke volume, que es el volumen de sangre que se bombea en cada latido, ¿ok? Así que el cardiac output termina siendo el volumen de sangre que se bombea por minuto. Y lo normal es que bombeamos de 5 a 6 litros de sangre. ¿Y por qué esto es importante? Porque los tres factores que afectan el stroke volume son preload, toda la carga venosa, ¿verdad? De la sangre que entra por el lado derecho del corazón, la contractilidad Eso, y tres, el aquí. after, que es la resistencia en la cual bombea el corazón, ¿ok? Así que, por ejemplo, presiones altas, problemas vasculares, pues todas esas tres cosas afectan el stroke volume. Y de hecho, son esas tres cosas también las cuales, por eso utilizamos estos mecanismos de acción de los diferentes medicamentos que atacan estas tres, eh, ¿verdad? Estos tres factores. ¿Cuáles son los factores de riesgo de pacientes para, ¿verdad? Para desarrollar fallo cardíaco? Los tenemos aquí, pero enfermedad coronariana, presiones altas o hipertensión, padecer de diabetes, problemas de la tiroides descontrolados, el envejecimiento y otros factores como por ejemplo fumar, estar obeso, overweight, utilizar alcohol, abuso de droga y exposición a terapia de radiación y quimioterapia. Ok, fallo cardíaco es un diagnóstico clínico. ¿Qué significa esto? Que
Es una sumatoria de hallazgos tanto en el examen físico, en el historial del paciente. Sí podemos añadir imágenes, ecocardiografía. Estas nos van a dar más información, ¿verdad? Obviamente, hoy en día en el siglo en el que estamos, por supuesto que utilizamos herramientas diagnósticas, pero la realidad es que con un buen historial de examen físico uno puede tener un diagnóstico para hacer otra buena gama de laboratorios y de estudios diagnósticos. Así que estos criterios son los Framingham Criteria y lo que se establece es que para hacer el diagnóstico necesita dos major, dos o más major, criterios major o uno major y dos minor, ¿ok? ¿Y qué son esos criterios major y minor? Estos pacientes, ay, le voy a dar zoom aquí. Estos pacientes que bien clásicamente, ¿verdad? Presentan con falta de aire, pero dicen, mira, mi mayor falta de aire es en la noche, me voy a dormir y no me puedo acostar, tengo que dormir con muchas almohadas porque si me acuesto flat me asfixio. Muchos pacientes que también refieren que llevan mucho tiempo durmiendo en el sofá, pues a eso, a esa dependencia de la inclinación en donde se sienten mejor mientras más sentados estén y peor cuando se acuestan, eso se llama ortopnia y es bastante clásico y específico de fallo cardíaco. También pacientes que reflejan que tienen más episodios de disnea o falta de aire en la noche, que se levantan buscando aire. También vendopnia, que es otro que cuando se van a amarrar los tenis sienten mucha fatiga. Pacientes que, esa es la parte del historial. Pacientes que en el historial reportan que antes podían hacer sus actividades del hogar, como por ejemplo mapear, fregar, y de momento todo eso les causa demasiada falta de aire. En cuanto al examen físico, cuando veamos, por ejemplo, edema en las extremidades inferiores, si le hacemos el hepatojugular reflex, que ¿verdad? Tendríamos que oprimirle la barriga en el área del liver como por unos 10 segundos y notar si hay un aumento del regreso venoso en el cuello. Eh, si les escuchamos en el examen físico también, crackles, ¿verdad? Efusiones. Todo eso se va añadiendo y los minors son los que tenemos aquí. ¿Y por qué son minors? Pues porque son menos específicos para una condición en particular. Em, pero si los vamos uniendo, obtenemos más información y podemos crear un diferencial diagnóstico y poner el fallo cardíaco como el diferencial más alto en estos escenarios. Este tipo también de análisis se hacen en calculadoras como por ejemplo MedCalc, que si lo buscas, Framingham Criteria for Heart Failure, le vas poniendo 1, 2, 3, te lo va marcando y te va diciendo cuál es la probabilidad de que ese diagnóstico sea fallo cardíaco. Lo primero que debemos hacer, obviamente, es un buen historial y un examen físico. Y es importante preguntarles a los pacientes sobre la historia familiar 3 generaciones hacia atrás. Y en mi experiencia, muchos de ellos no se acuerdan en sí exactamente como que tuvieron los familiares, pero sí te pueden decir algo del corazón. Sí te dicen como que algo del corazón agrandado. Así que es importante porque a medida que tengamos más información en cuanto al historial familiar, pues es más probable que sea algo de menos etiología isquémica y una etiología más de hereditaria o familiar. ¿Ok? Y también siempre, cada vez que veamos a estos pacientes, evaluar para una clínica de congestión, ¿ok? De si se ven congestionados, pacientes que se les escuchan los crackles, que se les suenan ¿verdad? Los rales a la auscultación, se ven con el abdomen más llenito, los pantalones que siempre usan no les sirven, las medias que traen, que no son ni de compresión, se les ven pegaditas se les marcan en la batata, ese tipo de hallazgos, pues nos habla de que el paciente tiene congestión eh, pulmonar o del corazón. Y los laboratorios que vamos a enviarles son estos que están aquí. Tenemos que hacer CMP, Complete Metabolic Panel, un CBC, Complete Blood Count, un Lipid Profile, el TSH y los niveles de hierro y ferritina. Esos son los que se recomiendan en la guía. Podemos hacer también BNP o NT-proBNP y hacer un electrocardiograma. En, en cuanto a las imágenes,
Podemos hacer una placa de pecho, deberíamos hacer una placa de pecho. También eso nos va a dar información en cuanto al tamaño del corazón y la congestión pulmonar y un ecocardiograma. He tenido pacientes de ambas formas. Hay médicos primarios, también médicos internistas que ya cuando los envían al cardiólogo y cuando yo los veo tienen su sonograma o su ecocardiograma hecho. Y hay otros médicos que me los refieren, ¿verdad? Con imágenes como la placa de pecho y con una buena evaluación de historial examen físico. Y nos dejan a nosotros como que ordenar el ecocardiograma. Así que cualquiera de las dos es una buena forma de referir al paciente al cardiólogo. Sí pienso que muchas veces, si lo vas a referir a un cardiólogo, es bueno que tenga esa misma, que sea ese mismo laboratorio cardiovascular, que sea uno de confianza para ti como médico, porque para nosotros después evaluar o tratar un paciente sin tener la imagen, pues es más difícil que si la imagen nosotros mismos la producimos y la podemos examinar. O sea que si lo vas a referir con el estudio, que ya sea en el mismo laboratorio cardiovascular que ese cardiólogo o cardióloga visita. Y entonces, de nuevo, el diagnóstico clínico, clínico por historial, examen físico. Añadimos estudios de imágenes como el ecocardiograma, porque este nos da una, ¿verdad? Una información sumamente importante tanto para el manejo como el pronóstico del paciente, que es el ejection fraction. El ejection fraction lo calculamos así, ¿verdad? Midiendo en una de las vistas del ecocardiograma. eh, Cuánto volumen de sangre se está bombeando por latido. Yo lo que siempre, la forma en que yo se los explico a mis pacientes es, yo le digo, mira, ese número que tú ves aquí, que es 50-70%, lo normal es 50%. Un poquito más en mujeres, pero yo le digo esto, lo normal es 50% y ¿qué es lo que eso significa? Eso significa que si a una cámara, si a esta cámara le están entrando 100 mililitros de sangre o 100 mililitros, por poner un número, se supone que esa cámara sea capaz de bombear por lo menos 50% de esos 100 mililitros. Así que esa cámara debe ser capaz de bombear 50 mililitros. Lo normal es que el corazón pueda bombear mitad del volumen de sangre que le entra en diástole, ¿verdad? En el lado derecho, o sea, que entra hacia la cavidad también, eventualmente al lado izquierdo. Si es menos de ese 50%, pues está bombeando menos de lo que se supone. Y eso es básicamente el ejection fraction. Y así ellos también pueden como que visualizarlo mejor, porque obviamente ven 50 y piensan que es basado en 100 y pues se asustan también más y así se empoderan del conocimiento. Este es un algoritmo sacado de la guía del ACC sobre cómo hacer la evaluación diagnóstica. Primero, como les dije, historial, examen físico, el EKG y los laboratorios. Le hacemos el BNP o el ProBNP y este es un excelente marcador con Negative Predictive Value. ¿Qué significa eso? Que si este marcador nos sale bajito o negativo, un BNP, es ¿verdad? Mucha probabilidad de que no sea eso. Así que es un buen marcador de que si sale negativo, no es eso. Es muy poco probable que sea fallo cardíaco. ¿Ok? Si sale positivo, pues añade obviamente más información que iba a la par con tu diagnóstico diferencial más notable o el primero, que era fallo cardíaco. Ahí le enviamos el sonograma del corazón, que estoy por aquí. Para más información, se pueden y se deberían, ¿verdad? Nosotros enviamos más estudios para determinar la etiología o la razón. Y luego de eso, una vez tenemos el diagnóstico de fallo cardíaco confirmado, con el ecocardiograma los distinguimos entre fuerza del bombeo reducido o Heart Failure Reduced Ejection Fraction, HFrEF, HFmEF, que es Mildly Reduced Ejection Fraction, y HFpEF, que es Preserved Ejection Fraction. Y lo voy a explicar en breve. Ok, so estas son las clasificaciones, esto de nuevo es del ACC, las clasificaciones de fallo cardíaco en base al ejection fraction. Si el paciente tiene un porcentaje de bombeo reducido de menor o igual 40%, es HFrEF, Reduced Ejection Fraction. Improve EF, Heart Failure with Improved EF, significa que el paciente en algún momento tuvo fallo cardíaco con EF menor o igual de 40% y en un follow-up ecocardiogram recuperó a más de 40%.
HFmEF o Heart Failure with Mildly Reduced Ejection Fraction está entre 41 y 49. Y HFpEF o Heart Failure Preserved Ejection Fraction son pacientes que tienen mayor o igual de 50%. Ahí voy a tener que cerrar aquí. Sorry. Ok, lo importante de esto es que cambia el pronóstico y aparte de eso la terapia depende de ese ejection fraction. Nos vamos a enfocar en GFRE por una cuestión de tiempo y dos, porque es la más información que tiene, el tipo de fallo cardíaco que más data tiene con estudios clínicos randomizados y donde más se ha desarrollado una terapia médica. Ok, estos son los estadios. Siempre van a ver que en la nota de cardiología y en sus notas debe estar el heart failure, el tipo de heart failure, o sea, si es HFrEF, HFmEF, HFpEF 1. Deben estar los estadios, que son estos que están aquí, los voy a explicar. Debe estar el New York Heart Class Association o el functional status del paciente y debe estar también el panorama clínico del paciente, si el paciente está euvolémico, si su estado de volumen está normal, si se ve congestionado, etcétera, si está perfundiendo o no. ¿Ok? Así que todas estas son como diferentes apellidos que se le va poniendo al diagnóstico para determinar cuál es el pronóstico del paciente y qué terapia vamos a continuar dando. Los estadios se dividen en 4 estadios. El primero, y vamos a ir por cada uno de ellos, voy a explicar la definición aquí. El primero es Stage A, son pacientes at risk for heart failure. Estos pacientes, el nombre es una nomenclatura funky, casi como un misnomer, pero no tienen fallo cardíaco. Estos pacientes están a riesgo son pacientes que tienen, aquellos pacientes que tienen diagnóstico de hipertensión, diabetes, obesidad, alguna exposición a quimioterapias, pero alguna historial de cardiomiopatía en la familia, pero ellos en sí no tienen fallo cardíaco, ¿ok? Y tampoco, por supuesto, ningún síntoma. Estadio B, ya estos pacientes sí pueden tener manifestación de bombeo, ¿verdad? Del ejection fraction o de la fuerza del bombeo del corazón disminuido. ¿Cómo no? Pueden o no tenerlo, pero ya estos pacientes tienen cambios estructurales en su corazón. Cambios estructurales pueden ir desde agrandamiento del atrio izquierdo, puede ser left ventricular hypertrophy, puede ser mild, moderate, severe, pueden tener agrandamiento del ventrículo derecho. Tienen que tener un cambio estructural en el ecocardiograma. Ya no se lee como un ecocardiograma normal, pero puede o no estar afectada la fuerza del bombeo, ¿ok? Sin embargo, estos pacientes no tienen síntomas. Ahora, del C en adelante, estos pacientes tuvieron síntomas o tienen, una vez desarrollen síntomas, we can go back, ¿ok? Una vez un paciente ya pisó el hospital, por decirlo así, se queda con su estadio C forever and ever, ¿ok? Y entonces estadio D, que es Advanced Heart Failure, ya están refractarios y muchos de ellos pues, hay que hacer otras estrategias para especialistas de fallo cardíaco. Este es un breve resumen, pero de nuevo, si se fijan, cada uno de los estadios tiene una terapia distinta. Este es otro de los apellidos, como les dije, que le ponemos en el problem list del paciente que tiene fallo cardíaco y es el New York Heart Association Functional Class, que lo que nos dice es los síntomas que ha tenido el paciente y la capacidad funcional de ese paciente que ha estado sintomático. O sea que tú le pones New York Heart Class Association, 1, 2, 3, 4, etcétera, a los pacientes que han tenido, por ejemplo, sí en adelante, porque han tenido síntomas, ¿ok? Clase 1, pacientes que pueden hacer ejercicio y no tienen síntomas casi, a menos que no hagan mucho esfuerzo físico. Clase 2 son pacientes que
en actividades regulares no tienen síntomas, pero si se ponen, por ejemplo, a hacer más gardening o pasar el trimmer, pues como que ahí lo sienten, pero en descanso están bien. Clase 3 son pacientes que en descanso están bien, pero que actividades como bañarse, recoger la casa, mapear, pues entonces les causa síntomas. Y por último, son pacientes clase 4 que están con falta de aire en descanso. ¿Cuáles son las etiologías más comunes? Básicamente las dividimos en dos grupos. Primero, la más común, que es enfermedad aterosclerótica o coronary artery disease. Eso le llamamos ischemic cardiomyopathy, ¿ok? Y por otro lado, que este, ¿verdad? Este que está aquí, que es casi, ¿verdad? Como el 70% es de los pacientes. Y como un 30% tienen causas no isquémicas, que son estas que están por aquí. Y entre ellas, pues, está hereditarios o familiares. Y por esa razón es que averiguamos mucho si hay un historial de 3 generaciones hacia atrás, ¿verdad? Que hayan tenido algún tipo de fallo cardíaco, porque a estos pacientes se benefician de enviarle pruebas genéticas. Ok, vamos ahora por cada uno de los estadios. El estadio A es un paciente que está at risk, de nuevo, A at risk, pacientes que tienen diabetes, hipertensión. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Bueno, primero, ¿por qué existe? Porque para mí también era como que, wait, so no tiene fallo cardíaco, pero es stage A de las guías de fallo. So, la guía, ¿verdad? Y el ACC o el AHA lo que trataron fue de diseñar un modelo que fuera de prevención, como que de que que los cacháramos a tiempo y no solamente como una clasificación exclusiva de pacientes con fallo cardíaco, ¿ok? Es como de una forma para que estemos más aware y que estos pacientes no se pierdan, ¿ok? Así que la mayoría de los pacientes, de hecho, que vemos tienen estadio A, están en el estadio A, ¿ok? Que son esos pacientes con o algún historial de infartos previos, problemas periferovasculares, strokes. ¿Y cuál es el plan? El plan que siempre tenemos o que deberíamos tener para ellos mismos. Por ejemplo, mantener las presiones controladas con una meta de menos de 130/80, verificar si tienen indicación para SGLT2 y vamos a hablar de eso más adelante. Yo creo que este es uno de los puntos más importantes de esta conferencia. Verificar si tienen o no indicación para estatinas y actualizarnos con las últimas guías del ACC/AHA porque, ¿verdad? Esas guías o las metas de colesterol han cambiado, así que asegurarnos de que estén en meta y verificar también que estén en meta del A1C acorde a las guías de la Americana de Endocrinología. Así que eso es lo que esto significa, cada uno de estos puntos, y vamos a ir ahora a hablar de quiénes se benefician en el estadio A de empezar a una terapia de SGLT2 inhibitors. Estos son los pacientes que se benefician de comenzarse en SGLT2. Le doy mucho énfasis porque son pacientes que vemos mucho en la oficina, tanto en medicina primaria, preventiva, en cardiología. Así que creo que es aquí donde nos podemos aprovechar de una oportunidad que tenemos para ayudar a nuestros pacientes, a nuestra población, a prevenir el desenvolvimiento de fallo cardíaco. ¿Quiénes son los pacientes que se benefician? Los divido en 4 grupos principales. Tres de esos 4 son diabetes y uno puramente chronic kidney disease, ¿ok? Entre los de diabetes, que son 3, diabético con established cardiovascular disease, o sea, tuvo un infarto, tiene enfermedad periferovascular, tuvo un stroke, etcétera, ¿ok? 2, diabético no tiene established ASCVD, pero tiene un montón de otros de factores de riesgo como hipertensión, es obeso, tiene hiperlipidemia, ¿ok? 3, diabético con chronic kidney disease. Cada uno, por ejemplo, el paciente que tiene diabetes establecida de CVD, esta terapia de SGLT2 nos ayuda a disminuir hospitalizaciones de fallo. Diabético con chronic kidney disease nos ayuda a prevenir slow the kidney disease progression, ¿verdad? Evitar la progresión de la enfermedad renal. Diabético, que es el tercero, con múltiples factores de riesgo, prevenir new onset heart failure, ¿ok? Y por último, el último grupo, chronic kidney disease, regardless o no importa del estatus de diabetes, pacientes que tengan albuminuria,
de más de moderada, que son mayor o igual de miligramos diarios de albúmina, o severa, ¿verdad? O cualquier estadio de CKD del 1 al 4, son pacientes que se benefician de la terapia de SGLT2, que son estos que están aquí en su, ¿verdad? Empagliflozin o dapagliflozina. Y estas son las dosis. Los SGLT2 inhibitors son, ¿verdad? Sodium glucose cotransporter 2 inhibitors, así que funcionan inhibiendo la absorción de sodio a través del túbulo renal, así que, ¿verdad? Se dejan de absorber como para atrás y se van a través del tubo. Por lo tanto, del túbulo proximal se van por ahí, así que terminan en la orina, todo ese azúcar, y por eso es que estos pacientes pudieran tener higher, ¿verdad? O una mayor incidencia de enfermedades micóticas, infecciones como candidiasis vulvovaginal o balanitis. Es esperado, pacientes preguntan mucho esto, es esperado que las presiones puedan bajar un poco, tiene un efecto hipotensor leve, pero lo tiene, como de 3 a 5 milímetros de mercurio. El GFR puede disminuir un poco, o sea, se ve o aparenta que la función del riñón empeoró. ¿Y cómo lo vemos nosotros en el laboratorio? Pues la creatinina puede aumentar un 30%, o sea que si la creatinina de base de este paciente, por decir un número, era 1, y ahora le hicimos unos laboratorios el mes después y ahora es 1,3, pues eso es esperado. Eso es un aumento de la creatinina, un 30%, which is expected. De menor o igual de 30 es normal. Esto también estos medicamentos también pueden hacer o causar pérdida de peso realmente es modesta, de 1 a 3 kilogramos, y especialmente en la primera semana puede aumentar la frecuencia y como que la urgencia urinaria. Estos hallazgos o ¿verdad? Estos síntomas no requieren descontinuación del medicamento. Y esto es súper importante, pacientes que estén utilizando el medicamento deben de tenerlo de 3 a 4 días antes de la cirugía para evitar diabetes ketoacidótica o glicémica. Ahora vamos para el estadio B, que son pacientes con pre-heart failure, pacientes que ya tienen cambios estructurales sin síntomas. Los cambios estructurales pueden ir desde agrandamiento del atrio izquierdo hasta heart failure, ¿verdad? O sea, hasta disminución del ejection fraction menor o igual de 40%. Y vamos a hablar ahora de cuáles son los medicamentos que tienen que tener estos pacientes en este estadio. Pacientes que tienen, déjame poner esto aquí brevemente. Pacientes que tienen ejection fraction menor o igual de 40% tienen que estar en dos grupos, ACE inhibitors ARBs y beta bloqueadores. That's it, ¿ok? Ahora vamos a comenzar con los ACE inhibitors y ARBs. Aquí puse la terapia, cuáles son los ejemplos, de nuevo todo sacado de las guías, y la dosis en que se inicia, y este es el target dose, ¿ok? Si el paciente tiene un ejection fraction menor o igual de 40%, la meta de estos pacientes es llevar el medicamento a la dosis más alta. Y esto aplica para todos los medicamentos a partir de un paciente que tiene, de nuevo, IF menor o igual de 40%. Y yo les digo así a mis pacientes, mira, yo nunca quiero dar medicamentos que no hacen falta, yo nunca quiero darte dosis que no hacen falta. Para mí, la única condición en cardiología en donde te doy medicamentos eh, que vamos a llevar hasta la dosis más alta, más alta, más alta para proteger tu corazón es con fallo cardíaco. Así que aún seas y aún tengas las presiones normales, el target no es a base de presiones. Por eso es que lo digo. O sea que si el paciente aquí le empezaste, vamos a suponer, el lisinopril A5 y llegó a la oficina y tiene todas las presiones 120/80. Ahí yo vuelvo y le digo, mira, tus presiones están súper bien, vamos a subir el lisinopril. No, recuerda que no te estoy dando el medicamento porque padezcas de hipertensión o porque necesitemos controlar más las presiones. Es para proteger el corazón y evitar el remodelaje y evitar que sea grande y que poco a poco ganemos más fuerza, ¿ok? Así que es importante explicarle eso, porque si no van a parar la terapia, porque, mis presiones están bien, yo me las medito, está bien. Y es importante que sepan por qué vamos a seguir subiendo a la dosis al target dose en pacientes con EF menor o igual de 40%. Así que, ¿solamente reducimos una terapia? Sí, algunas de estas que son las complicaciones posibles de un ACE o ARB.
aumenta el potasio mayor o igual de 5,5. Obviamente tienen ya hipotensión sintomática, no lo toleran, pues ahí está, ahí llegamos la del target dose, ¿verdad? O si la función del riñón, si la creatinina aumenta más de un 30%. Segundo medicamento que vamos a empezar son los beta bloqueadores. Tiene que ser uno de estos tres. Tiene que ser carvedilol, bisoprolol o metoprolol succinate, que son los únicos que se han visto que reducen mortalidad. Son estos, perdón, las dosis en las que empezamos y son estos los target dose. La titulación de los beta blockers no es en base al heart rate. Se espera que haya una reducción del heart rate y si hay bradicardia y los pulsos están por debajo de 60, que también lo preguntan mucho, pero se sienten bien, pues no es ninguna razón, eso no es una razón para parar los medicamentos. Nos enfocamos más bien en que hayan o en que no hayan síntomas asociados al heart rate. Eh, pero si ellos se sienten súper bien y su heart rate está en 50, pues ok, yo les digo así, pues cool, como ok, chévere, no, no pasa nada, ok. Eh, Ahora, si ellos empiezan a decir, y lo pueden decir, siempre les explico, mira, es muy probable que la primera semana que empieces a tomar el medicamento te sientas como que cansado, pero poco a poco eso va a mejorar. Y ellos se van preparando como que a lo que, cómo se pueden sentir. Pero si los pulsos bajan demasiado, obviamente tampoco queremos, ¿verdad?, que estén bradicárdicos y sintomáticos. Si bajan menos de 50 ya hay síntomas, o si ha habido alguna presencia de síncope, presíncope, que es una pérdida de conocimiento transitoria, o hay una evidencia de advanced heart block, pues ahí obviamente disminuimos la terapia y la titulamos para ponerle una dosis definitivamente más baja. Ahora vamos para el estadio C. En este estadio debemos tener 4 medicamentos on board, 4, y esa es la terapia de los 4 pilares, ¿ok? Y vamos a hablar sobre cada uno de ellos. Ya estos pacientes son sintomáticos. En algún momento tuvieron síntomas, tal vez ya están bien, pero en algún momento tuvieron, ya son estadio C, they never go back, no vuelven para atrás. ¿Y cuáles son las 4 terapias? ¿Qué vamos a hacer si ahora eh, ya el paciente, ¿verdad?, tiene un ecocardiograma y tiene un IF de 35%, este paciente y tuvo síntomas en algún momento, hay que cambiarlo del ACE, el ARB, a un ARNI y lo vamos a explicar. Eso es lo primero. Lo segundo que hay que hacer es verificar que esté en alguno de esos 3 beta bloqueadores que disminuyen mortalidad, carvedilol, bisoprolol o metoprolol succinate. Comenzaremos un mineralocorticoid receptor antagonist, que es aldactona, o spironolactona o eplerenone, siempre y cuando el GFR esté más de 30 y el potasio esté menor de 5. Y vamos a iniciar un SGLT2 si es que no está ya iniciado y vamos a titular esas 4 terapias a la dosis más alta tolerada por el paciente. Así que ARNIs son angiotensin receptor neprilysin inhibitors. Estos medicamentos tienden a ser más hipotensores que los ACE inhibitors o los ARBs. Así que es importante dejarle saber eso al paciente. Pueden causar hipercalemia, así que monitorearlos y los puedes empezar siempre y cuando esté el potasio por debajo de 5,2. Obviamente verificar su alimentación, que no estén consumiendo suplementos de potasio, que no haya ningún insulto renal. Em, Pueden subir la creatinina, no debe ser mayor o igual de un 30% de aumento en esa creatinina. Es importante que si las presiones bajan, hay muchos pacientes de fallo cardíaco, están los hipertensos, que para mí y para muchos fallólogos también es más fáciles de tratar en el sentido de que es como, en buen español, matar 2 pájaros de un tiro. ¿Por qué? Porque tienen hipertensión, sé que van a tolerar una terapia de entresto de la dosis más alta versus los pacientes que son normotensos o hipotensos. Es muy difícil, obviamente, darle 4 medicamentos y todos tienen efectos de hipotensión. Así que a los que son normotensos o hipotensos, que corren con presiones normales y hay que empezarle el medicamento, yo les digo, mira, recuerda que el medicamento te lo estamos dando para fortalecer el corazón, tú no padeces de hipertensión, te van a bajar las presiones, las vas a ver más bajitas en la maquinita, no te las midas, ni las mires. Si te sientes mal, entonces, ¿verdad? O te sientes como que, ya, yo me siento cansado, algo pasó, te las mides porque obviamente queremos correlacionar que no haya un síntoma, ¿verdad? De hipotensión sintomática, pero
que no estén tampoco midiéndolas, porque entonces están más propensos a ellos mismos parar el medicamento. eh, entonces la terapia o la optimización de la terapia se complica, ¿ok? Si estaban en un ACE inhibitor y ahora los vamos a cambiar a un ARNI, tenemos que esperar un washout period de 36 horas. Eso no tiene que hacerse con un ARB. Está contraindicado utilizar ¿verdad? En tres, tosacubitril valsartán en pacientes con angioedema producido por algún ACE inhibitor y no separa la terapia de sacubitril valsartán solamente porque las presiones estén por debajo de 100 las históricas, si el paciente está asintomático. El otro medicamento, ahí ya explicamos los tres, ¿verdad? Beta blockers, o ARBs, ARNIs y por último los mineralocorticoid receptor antagonists, que son spironolactona o eplerenona. Estas son las dosis y estas son de starting point y estas son las dosis target. ¿La iniciamos? Sí, la función renal está bien, GFR más de 30, un potasio menor de 5. Hay que monitorear para hipercalemia. Este es el medicamento con más efecto de hipercalemia, o sea, que puede provocarla, me refiero. Y esta es la forma de seguirlo. Si se desarrolla ginecomastia, mejor es entonces cambiar el espironolactona a eplerenona antes de considerar descontinuar el MRA. Así que, ¿cómo vamos a empezar esta terapia? Vamos a empezar los cuatro bajitos, ¿ok? Y vamos a ir titulándola Go Up cada 2 a 4 semanas. Usted va a elegir la estrategia que le parezca más. Hay médicos y hay fallólogos y hay cardiólogos que deciden empezar 2 medicamentos, los citan a las 2 semanas y les empiezan los otros 2 medicamentos. Hay cardiólogos, yo lo que hago es en una cita, depende, dos cosas. En una cita le empiezo los cuatro y les digo así, les hago una cartita con una instrucción. Los vas a dividir en la mañana, en el almuerzo y en la cena. Obviamente es difícil y es chabón porque pues ahora tienen que estar tomando en 3 veces al día un medicamento, pero de esa forma evito que tengan tanta hipotensión. Versus que otra forma que hago es en la misma visita le empiezo los 4 medicamentos, pero yo le digo al paciente, mira, vas a empezar estos dos hoy, o sea, esta semana, y la semana que viene empiezas estos otros dos y te veo en 2 semanas, ¿ok? Yo creo que es, si, creo que es una forma de que el paciente no se pierda y logremos optimizarle la terapia lo más rápido posible, que si los dejamos que vayan y se vayan y después vuelvan, pues pienso que puede ser un poquito más difícil. Lo importante de esto es que queremos llevar esas dosis de los medicamentos a la dosis más alta tolerada por el paciente. Es normal esperar un aumento en creatinina leve de menor o igual a un 30% y las presiones van a bajar, no nos podemos asustar y el paciente tampoco se puede asustar, hay que orientarlo para eso, siempre y cuando obviamente esté asintomático. Los síntomas también van a variar y es que muchos pacientes hay algunos más sensibles que otros en términos de que se asustan con un mareo, ¿verdad? Como que, "Ay, no, no me siento bien" y ya eso lo consideran como que le está causando algo. Y hay otros que de verdad tú lo notas bien ortostático. Hay que instruirlos un poco a que sí, mira, te vas a sentir un poco cansado al principio, sí, pero a la larga, la sobrevida a los 12 meses, que lo vamos a ver, es el beneficio real que queremos obtener con empezarte esos 4 medicamentos. Esto es de un paper que básicamente lo que dice es, mira, no existe una forma perfecta de empezar la terapia de los 4 pilares. Lo único que dice, y no la hay, ¿me entiendes? Lo que pasa es que tú puedes ir escogiendo cuál vas a empezar, cuál vas a poner primero, cuál después, dependiendo del profile de tu paciente. Si tu paciente es bien hipotenso o normotenso, pues puedes empezar con el MRA, el SGLT2 primero, después el beta bloqueador y por último el ARNI. Y así sucesivamente, dependiendo de cómo veas la clínica de tu paciente. Si, por ejemplo, corre con bradicardia y ya de por sí corre con los pulsos en 60, pues el último que vas a empezar es el beta bloqueador. Una complicación muy común de los pacientes con fallo cardíaco y una terapia de 4 medicamentos, que dos de ellos, ¿verdad? El ACE inhibitor o el ARNI, plus el MRA, aumentan el potasio, es la hipercalemia. Primero, identificar, como les digo, causas, qué están comiendo. Dos, suplementación, que es súper común. Y tres,
si, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con la terapia? O sea, si hay que descontinuar, parar algunos. Y por último, podemos considerar los binders de potasio o los captadores de potasio para disminuirlo. Les dejé aquí los medicamentos que tenemos en el mercado. Caixelato, que es el más viejo, es malísimo. O sea, para ellos es terrible tomar esto. Es como una arena que se toma, ¿verdad? Se pone en agua, pero está disponible, es bien barata, está en todas las farmacias. So, Pros versus Cons. Y entonces el Lokelma, que es uno de los más, ¿verdad? De los más nuevos, que tenemos dosis aquí, la dosis inicial, son sobrecitos también, se ponen en agua y tienen su dosis luego de mantenimiento. Los sobrecitos son de 5 o de 10 y podemos ir en una dosis de 5, 10, 15 y jugar con esos sobrecitos. Por último, el estadio D, brevemente, pero estos pacientes ya tienen, ¿verdad? Son pacientes que están súper sintomáticos, se congestionan todo el tiempo, tienen múltiples visitas a sala de emergencia de las hospitalizaciones, ya no toleran la terapia médica porque los pulsos están bien bajos, las presiones están bien bajas. Pues estos pacientes ya están refractarios a terapia. Y ya entonces hay que buscar otras alternativas como Mechanical Circulatory Support, o por ejemplo ya ser considerados para trasplante o cuidado paliativo. Y aquí lo importante, ¿por qué somos tan obsesivos, enfáticos con que queremos la terapia de los cuatro pilares? Y es porque no, hemos visto que hay una reducción significativa de la mortalidad en el riesgo absoluto del paciente. O sea, esta línea roja es la mortalidad de pacientes con, lo voy a poner aquí, con ninguna, ¿verdad? Con ninguna terapia médica. De aquí a acá, este es no terapia médica, este que está aquí en azul y ajá, con esa sombra por encima, es en ACE y ARBs, o sea, ACE y ARBs con beta blocker, la terapia dual, y esta línea que está acá por debajo solita, esa es con la terapia de los cuatro pilares. Así que si nos fijamos de pacientes que no usaron nada a pacientes que usan los cuatro pilares, hay una reducción de riesgo absoluto casi de un 25%. Así que 25 de cada 100 pacientes se salvan o aumentan la sobrevida o viven más de un año. Si toman esos cuatro medicamentos. Y si solamente toleran dos, pues la reducción de riesgo es de 14%. 15 pacientes de cada 100 se salvan. Ok, así que mientras más completa esté esa terapia médica, menor es la mortalidad y la mayor sobrevivencia, valga la redundancia, pues es con la terapia cuádruple. Y aquí vemos lo mismo que les estoy diciendo, mortalidad al año sin terapia médica es casi de un 40%, o sea que 40 de cada 100 fallecen al año sin terapia médica. Este es con ACE-ARBs y miren la diferencia de riesgo absoluto. Con 12 de cada 100 pacientes fallecen al año por fallo cardíaco y hay una reducción de riesgo absoluto. De nuevo, 25 pacientes de cada 100 van a sobrevivir el año si toleran la terapia médica de los cuatro pilares. Esto es una reducción de riesgo absoluto de 25%, es una de las reducciones de riesgo más grandes que existen en la historia, por lo menos de la cardiología. No sé de otras especialidades, pero esto es impresionante. Wow, esta diapositiva no se ve mucho, pero estas son algunas consideraciones que debemos tomar, ¿verdad? Para decir cómo mejorar un poco el compliance o la adherencia a los medicamentos de nuestros pacientes. Y entre ellas, lo más que se enfatiza en las últimas guías es que salgan de la hospitalización con los cuatro pilares recetados ya de una. Mira, vete de alta y estos son los cuatro ya. Darle los refills por 40, de 90 días, ayuda al compliance, prescribir los medicamentos, obviamente, pues los más económicos o de bajo costo, escribirle written deserving explanations, so escribirle a ellos lo que tienen que hacer, lo que pues, se puede esperar o cómo tomárselo, a qué hora, los ayuda un montón. Y yo creo que eso. Por último, pacientes que llegan a la oficina, eh, después de una hospitalización deben ser vistos entre 7 a 14 días según las guías. Debemos asegurarnos de cómo está ese estado de volumen, si hay cambios en peso o si hay una necesidad adicional de recetarles diuréticos. Repasar la lista de los medicamentos y hacer una reconciliación. Sumamente importante porque estos pacientes durante la hospitalización les bajan
mucho todos los medicamentos, todas las dosis se las bajan, algunos se los quitan porque desarrollaron fallo renal. So, es como volver para atrás. Cada vez que un paciente se hospitaliza, aparte de que aumenta la mortalidad del paciente, es como un setback, porque hay que volver a empezar lo que se quitó y subir lo que ya estaba subido y así sucesivamente. Y de nuevo, pues ordenarle laboratorios para monitorearlo. En cuanto al estilo de vida, si deben tener los pacientes una restricción de sodio, antes era bien estricta, realmente las últimas guías atendieron estos issues o estas preocupaciones y por lo menos debe ser de 2.300 miligramos de sodio al día. Siempre se ha hablado también históricamente de la restricción de líquido y aunque suena, para mí suena lógico, ¿verdad? Porque es un tratar de disminuir un poco el preload, que es uno de los factores del stroke volume, que puede afectar al stroke volume, me refiero, pero realmente se han hecho múltiples estudios randomizados que no han encontrado diferencia entre el intake o cuánto ellos consumen de agua liberal versus bien estricto y no ha habido diferencia en mortalidad. Y por último, pues se les recomienda hacer ejercicio de 30 minutos de 3 a 5 veces en semana. Cada sesión, de nuevo, 30 minutos. Les dejo esta tablita aquí sobre medicamentos que tenemos que no, o sea, evitar, no utilizar a los pacientes que tienen fallo cardíaco. Y por último, hay que educar a nuestros pacientes, hay que explicarles cuáles son esos síntomas de empeoramiento de fallo cardíaco, especialmente que se pesen. Como que, mira, decirle, mira, de un día para otro tú ganas 3 a 5 libras, no es normal. No es normal, estás reteniendo líquidos. Yo les dejo a muchos de ellos, aquellos que tienen la capacidad, la escolaridad, yo les dejo diuréticos a ellos, PRN, como uno dice. O sea, yo se los doy y les digo, mira. Esta receta la vas a usar cuando tú lo entiendas. Si tú ves que aumentas 3 libras de un día para otro, notas tus piernas hinchadas, la media se te queda pegadita, estás descompensado, vas a tomarte el diurético 1 o 2 veces al día. Hay otros que no entienden esas instrucciones y a esos la dosis del diurético se la dejo estándar, mira, una diaria hasta que me veas. Y en cada visita evalúo el estado de volumen del paciente. Pero algunos de ellos, de nuevo, explicarles qué es reconocer esos síntomas para que puedan hacer estrategias para ellos mismos de self-care. Y estas son las referencias y gracias por su atención y el tiempo. Muchísimas gracias, doctora Rodríguez, por esa presentación. Por el momento no tengo preguntas en el chat. Los invito a que puedan utilizar el emoji de la mano para hacer esas preguntas. El PDF sí se va a estar compartiendo y la grabación va a estar disponible en nuestra librería digital. Próximamente les van a estar compartiendo el enlace en el chat. Déjame compartirle pantalla nuevamente en lo que piensan sus preguntas. Voy a estar compartiendo la postprueba para que la puedan ir llenando. Pueden escanear el QR code. Mi compañero también les va a estar mostrando, les va a estar compartiendo el enlace en el chat. Y los invito a saber si tienen alguna pregunta. Este es el momento de realizarla. Aprovechen que la doctora está aquí. Ok, tengo una por aquí de Stephanie Carrión. Le gustaría saber si puede existir una diferencia en el tratamiento después de tener resultados de una prueba genética. La realidad es que no, lo que cambia más bien, es súper buena pregunta, en verdad el tratamiento sigue siendo el mismo, los 4 pilares. Lo que sí cambia es em, la evaluación de los offsprings. O sea que si sabemos que es algo genético y salen positivos esos genes, por lo general queremos hacerle screening de genes a los hijos de la persona afectada para saber si pueden o no desarrollarla y saber también si, por ejemplo, no, si X, ¿verdad? Este es el paciente cero, tiene el gen, a los hijos se le hace las pruebas genéticas, si los hijos tienen los genes,
y se les hace un sonograma y no tienen cardiomiopatías ninguna, pues ya sabemos que básicamente o sea, los podemos seguir con ecocardiograma seriados a través de la vida. Si salen con los genes negativos, pues ya, como que sabemos que no van a manifestarse con ninguna condición, porque papá o mamá genética positiva, pues esa era, o sea, tenían el gen. So, si no lo tienen, no se lo pasaron, punto. Ajá. So, no cambia la terapia, cambia más bien el manejo de los hijos y también nos ayuda a darle más información a los pacientes. Porque en verdad es bien frustrante muchas veces, porque cuando es isquémica, pues, pues nada, les explicamos, ¿verdad? Con la misma anatomía, como que mira, tienes esta arteria tapada, muchas arterias tapadas, causan debilitamiento del músculo y por eso desarrollaste, ¿verdad? Y ahora, ya. Pero cuando no hay contestación y cuando no hay etiología, es frustrante para ellos y para nosotros también, como que could be genetics, a veces así, nos quedamos como que, obviamente, evaluamos con MRI cardíaco, otras cosas, pero a veces que ni el MRI sale nada, pues ya ahí nos quedamos como que, mira, parece ser más genético familiar, y entonces los genes nos dan un poquito de luz, ya el punto de nuevo, para los hijos y para el mismo paciente tener como que más, más información. Por acá tengo también una pregunta de Cristel Reyes. Si el paciente tiene pulsos entre 30 a 40 latidos por minuto, pero está sintomático, ¿no existe inconveniente en continuar con bebé? Me encanta esta pregunta. Sí, no, definitivamente ya pulsos, por ejemplo, en 30-40, el paciente va a estar sintomático, pero hay una indicación en ese escenario de poner un marcapaso para que el paciente tolere terapia médica óptima. Así que en pacientes con fallo cardíaco, con HFrEF menos igual de 40%, que le dimos el beta bloqueador y bajó los pulsos a 30, que va a estar sintomático o 40, ponle, están 40, pero me dice, "Chacho, estoy que no, bien sintomático, los síntomas los correlacionamos con la bradicardia, que no sea obviamente algo adicional, pero que correlaciona y tienen indicación clase 1 para marcapasos para que toleren la terapia. Así de importante es la terapia médica. Pero yo cuando digo lo de asintomáticos, ¿verdad? Me refiero más bien, qué sé yo, eso de nuevo, pulsos que bajen a 55, 50, pero el paciente pasa la semana, sí se sintió un poquito cansado, pero la pasó y después se siente bien, como que, cool, no pasa nada, no tenemos que monitorearte por los pulsos. Te monitoreamos con los síntomas, ¿te sientes bien? Perfecto. Perfecto. Tengo otra por aquí de Ramos Rosa. ¿Cuánto es lo más bajo que podría tener un paciente con presión arterial para usted como doctora? No ordenarle el medicamento o reducirlo. Según las guías como tal, no hay un número establecido de como que hasta 90, 60 no podemos, no. Los pacientes con fallo cardíaco tienden a ser pacientes, hay de todo, obviamente, pero muchos de ellos tienen, ¿verdad? En cada bombeo pues, como su misma fisiología, como la fuerza del bombeo está disminuida, el output state o la cantidad de volumen que bombean por cada latido es más baja y muchos de ellos tienden a correr con presiones relativamente normales hasta bajas normal y no, la mayoría no desarrolla esos síntomas. Va a ser de verdad bien caso a caso porque yo he tenido pacientes que están con 90-65 y no, ya se acostumbraron y no pasa nada. Y tengo otros que tienden a ser, no sé, más jovencitos que están en 100-60 y se sienten mal, como que bien sintomáticos. Ahora me pongo a pensar, no sé si tiene que ver con que son más activos, se paran más veces al día, quieren ir más rápido y tal vez no pueden. Anyways, pero no existe un número como tal. Alguien, o sea, cualquier persona te mentiría si te dice un número, va a ser bien dependiendo de cada paciente. Yo me siento cómoda con un 90-60, siempre y cuando el paciente esté como que no me diga, o sea, me siento bien, no pasa nada. Eh, yo te diría que el rango de la mayoría de los cardiólogos que se sienten como que bien tranquilos a decir, no te lo voy a parar, estamos bien, fácilmente no, 160 como que, pero de nuevo, esto es un número para mí, ¿me entiendes? Esta es mi base que, no, pero no existe así un número en particular.
Voy a tomar dos preguntas más que están en el chat y con eso concluimos la parte de preguntas. Si se me queda alguna otra, lo que hacemos es que las recojo, se las paso a la doctora y se las comparto a ustedes los participantes. Tengo aquí a Madeline que pregunta cuál sería el cuarto más recomendado en fallo cardíaco y si habría reducción de líquidos. Ay, perdón, ¿cuál sería el qué? ¿Cuál sería el cuarto más recomendado en fallo cardíaco y El si habría cuarto. reducción de líquidos? Madeline Márquez, no sé si quieres abrir micrófono. Ah, el IV. ¿Cuál sería el IV? Disculpa, el IV fluid. El IV fluid Ah, más Gracias. ok. recomendado. Gracias. El IV fluid más recomendado para los pacientes debería ser .9, porque tiene el que deberíamos tratar de evitar, en verdad es el .45 porque tiene más cantidad de agua libre. Obviamente, en un mundo ideal, pues no le daríamos, pero a veces que llegan bien deshidratados y sí, o hay que veces que llegan también bien prerrenales y hay que darle, pero sería .9 o, ay Dios mío, o el Ringers, mala mía, o el Ringers Lactate también. ¿Y cuál es la siguiente pregunta, Madeline? ¿Habría reducción de líquidos? Reducción de líquido, me refiero a el goteo. Si, qué cantidad de goteo por hora, mililitros por hora, Ah, ok, ok. llevaría el paciente. Ya, ya, ya. La realidad es que no sé decirte en términos de un rate en particular. Sí sé que en pacientes, si les vamos a dar, por ejemplo, en pacientes con fallo cardíaco, cuando les vamos a dar inicialmente, si llegan bien deshidratados, y hay que darle algún bolito, en verdad preferimos darle bolitos bien poquito, de bien poquito. O sea, preferimos, por ejemplo, vamos a darle .9, sorry, esa es mi pregunta, de 250 en un Piggy, ¿verdad? De 250 en 250 en Viaces. O sea, 250 Viaces, 250 Viaces y así. Porque obviamente son más lábiles a irse en sobrecarga de volumen versus a alguien que no padece fallo, le damos .9 mililitros y, ¿verdad? Ahí a full trote, como uno dice. Este, pero sí, no existe un rey tampoco en particular. Yo creo que es más bien, en mi experiencia con los pacientes de fallo, es si necesitas un bolo, el más pequeño, y si necesitas darle líquido, pues que sea un rate en verdad bajito, o sea, y monitorearlo. Sí. Y la última pregunta es de Claribel Sánchez, creo que es la más difícil. ¿Dónde usted tiene consultorio? Ah, yo estoy en Maramar Plaza, que es en la Avenida San Patricio, y allí el consultorio somos 5 cardiólogos, nos llamamos San Patricio Heart Institute en Guaynabo. Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctora, por la presentación del día de hoy. En Súper, pantalla se gracias a ustedes. encuentra la encuesta de satisfacción para aquellos que la hayan completado. Muchísimas gracias por completarla y por haber asistido. Voy a pasar a los próximos webinars. Tenemos uno el 5 de junio y el próximo es el 10 de junio. Ambos son a las 5 de la tarde y van a estar dirigidos por el doctor José Rivera, presidente de Neurología. Entonces los invitamos a que se puedan registrar en ambos para que puedan seguir disfrutando de estos webinars. Ambos tienen créditos de educación continua. Por cada webinar que asistan es un crédito de educación continua. Que sí, los invitamos a que se registren. Muchísimas gracias por haber participado y asistido y muchísimas gracias, doctores, y a las intérpretes por haber asistido en el día de hoy. Le damos las gracias y nos vemos en la próxima.